Bien, buenas noches. Con ustedes Arturo José Coronel, columnista de la Magazine Internacional La Brecha Dorada. Y en esta sección se denomina Arte en Movimiento. Y el objetivo, desde luego, siempre es compartir con ustedes diferentes tipos de experiencias relacionadas con la parte del arte. Y ya hemos dicho en secciones anteriores lo importante y lo valioso que es el arte en los diferentes entornos donde nosotros estemos conviviendo. Y es por ello que esta sección persigue precisamente eso, ¿no? Que nosotros nos podamos relacionar con movimientos artísticos, incluso que nosotros podamos conocer algunas técnicas relacionadas con el arte. Y, y es una de las cosas que vamos a estar considerando esta noche. Primeramente, como les dije, quien transmite para ustedes, Arturo José Coronel, columnista de la Magazine Internacional La Brecha Dorada. Es una revista digital, pero ya en este mes vamos a tenerla de manera física en República Dominicana. Y en esta sección de arte y movimiento comparto con ustedes diferentes experiencias dentro del arte, particularmente aquí en Lima, Perú. Y muchos de nuestros amigos ya escriben para esta revista de manera internacional. Y son diferentes secciones las que nosotros podemos ubicar en esta publicación digital. ¿Dónde puede conseguir esta revista La Brecha Dorada? Bueno, de manera virtual usted puede ingresar a internet y puede colocar www.labrechadorada.com y ahí usted puede ver la variedad de revistas que ya nosotros tenemos hasta este mes de septiembre. Bien, hoy vamos a trabajar o a explicar un poco sobre el análisis de una obra pictórica, cómo nosotros nos podemos valer de diferentes recursos para analizar una obra. Y esto es algo que puede beneficiarnos incluso a los que estemos como espectadores en una exposición, como también a aquellas personas que estudian arte o los que son también artistas plásticos. Pueden valerse de diferentes herramientas para nosotros interpretar una obra de arte. ¿Nos beneficia conocer un poco sobre el análisis plástico? Desde luego, porque esa va a ser una herramienta para nosotros conocer un poco lo que es el arte. Primeramente, cuando nosotros hacemos el análisis de una obra de arte, tenemos que ver uno de los primeros puntos a tomar en cuenta es saber qué se muestra o qué se está representando en esa obra cuando nosotros las observamos. Por ejemplo, qué descripción tenemos nosotros brevemente de la obra. Y por lo general, cuando nosotros vamos a una exposición artística, podemos conseguir una ficha técnica de lo que se está representando en eso que nosotros estamos observando. Ya nosotros tenemos ahí una muestra de manera física de lo que quiere decir esta obra. En segundo lugar, también nosotros podemos ver el otro punto que sería cuándo se realizó esta obra. O sea, qué cronología tiene, por ejemplo, en qué año se efectuó, qué estilo e incluso el contexto histórico o cultural en el cual desarrolló. Y es interesante notar que cuando nosotros vemos algunas obras de arte, nosotros podemos conseguir dentro de esa ficha técnica alguna descripción que además de nosotros tener acá la fecha, vamos a conseguir también ese concepto o lo que se nos está explicando a través de la obra. Y por ejemplo, qué se representa dentro de ella. Otro punto a considerar sería dónde se encuentra. O sea, dónde está ubicada la obra, en qué lugar, si nosotros lo ubicamos en algún museo, si está en una galería o si es parte de una exposición ya individual y así por el estilo. Otro punto sería quién la pintó. En este caso tendríamos acá el autor. ¿Qué autor realizó la obra? ¿Cuáles son las características? Incluso algunas obras relevantes que también tenga la persona que haya ejecutado este trabajo artístico. Otro punto importante que nosotros podemos tener en cuenta es cómo se pintó. Aquí sería ver los diferentes materiales que se utilizaron dentro de la obra. ¿Qué representa esta? Otro de los elementos que podemos tener en cuenta al analizar una obra de arte es cómo se llevó a cabo. O sea, qué materiales se utilizaron y también cuál fue el procedimiento que se empleó. A esto sería un poquito con el análisis denotativo. Por ejemplo, cómo es la composición de la obra, qué se realizó, los diferentes elementos que la componen a ella,
y también si hay una composición esquemática dentro de algunos elementos, por ejemplo, que nosotros podemos mencionar acá, si son el centro de gravedad o el recorrido visual, el encuadre, que era lo que quería referirme. O sea, dentro de la obra muchas veces están representadas o nosotros podemos observar el encuadre, quizás sea una forma triangular o como puede ser, también puede ser un rectángulo, como puede ser un cuadrado o un círculo. Otro de los puntos a considerar sería acá la estrategia creativa. Cómo es la iluminación o qué tipo de textura también se está empleando dentro de este trabajo. Otro factor a considerar es por qué se hizo esa pintura y ver la función y también el mensaje que se transmite. Eso sería un poco el análisis connotativo, lo que explicaría la obra, lo que se está representando. Y finalmente, el punto a tener en cuenta es la crítica que nosotros podemos presentar ahora del trabajo que estamos observando. Entonces, fíjense, hay como diferentes puntos que nosotros podemos tener en cuenta acá a la hora de analizar una obra de arte. Entonces, vamos a mostrar un ejemplo ahora para ejemplificar, desde luego, lo que estamos comentando. Entonces, bajamos acá un poquito la cámara para que notemos acá lo que les voy a decir. Entonces, si yo tengo esta representación acá de este trabajo, entonces, ¿qué se está representando acá? ¿Qué se nos está mostrando? Entonces, tengo primeramente acá diferentes tonos. Entonces, vamos con el primer punto que yo podía decirle acá que muestra cuál es la descripción de la obra, qué se está representando. Entonces, quizás puedo decir, bueno, hay una representación acá de unos árboles. Igual notamos acá como la representación de un río. Aquí la especie quizás de algunas piedras. Acá hay como especie de unas hojas. Algo como esa descripción. El otro punto es cuándo se realizó. Entonces tengo el año 2022. Hay muchos trabajos en la parte inferior, bien sea de la parte derecha o de la parte izquierda. Por lo general el artista coloca el año en que realizó la obra. Va a colocar el año, va a colocar quizás su nombre o como también puede colocar su firma. ¿Dónde se encuentra ubicada la obra? Si por ejemplo está en algún país de manera particular, y por lo general la obra se va a encontrar de donde el artista en este caso la pudo o la estuvo pintando. Estaría también el nombre del artista acá y con qué se pintó, qué técnicas se emplearon. En este caso, para realizar este trabajo se utilizó acrílico sobre tela. Dentro de las fichas técnicas que nosotros observamos dentro de cuando vamos a observar una exposición, hay una ficha técnica que nos da esa explicación, que nos permite entender la obra que nosotros estamos observando. Otro punto acá sería cómo se llevó a cabo, qué tipo de composición observamos nosotros acá. Entonces quizás podemos observar acá una especie de círculo donde vamos diferentes elementos. Tenemos acá esta representación, una especie de unas piedras, subimos acá por la montaña, en este caso el árbol, vamos hacia la parte de las diferentes ramas que tiene acá y bajamos nuevamente acá. Fíjense que esto es un poco también lo que nosotros llamamos o conocemos como el recorrido visual. Cuando vemos una obra hay algo que nos va a llamar la atención, que vemos en primer lugar. Incluso se hacen algunos ejercicios cuando nosotros tenemos una representación así visual. Por ejemplo, que tengamos la copia de una obra, nosotros podemos colocar una hojita transparente y sobre esa hojita transparente nosotros podemos ir marcando el recorrido visual, que es lo que nosotros observamos en primer lugar cuando vemos la obra. Quizás veo esta obra, puedo cerrar los ojos, abro los ojos y ¿qué es lo primero que observo? Quizás vemos acá la parte de estas piedras, luego vamos hacia la parte acá del árbol, vamos hacia acá un poco sobre lo que son las diferentes ramas que nosotros observamos del árbol y después bajamos acá. Nuevamente vemos los detalles del río. Entonces ese recorrido que nosotros hacemos de manera visual es lo que se conoce como el recorrido visual dentro de la obra de arte. Y este tipo de ejercicio nosotros lo podemos aplicar a diferentes muestras o diferentes trabajos que nosotros observemos cuando vamos a una exposición. Otro es por qué se hizo o por qué se realizó.
quizás se quiera representar un poco la naturaleza, la temática de los árboles, de las aguas o de las montañas. Y muchas veces cuando participamos en una exposición ya vamos con un tema definido. Muchos artistas de repente van a una exposición donde el tema tenga que ver con la conservación del planeta, o el tema tenga que ver con árboles, o el tema tenga que ver quizás con la representación de la mujer, y así por el estilo. Entonces, por lo general, esos son los temas que van a estar presentes cuando nosotros lo vemos. Y finalmente estaría la crítica que nosotros podemos hacer del trabajo. Entonces, fíjense, tenemos esas dos vertientes, ¿no? Finalmente, ¿no? Lo que es la parte denotativa, lo que denota el trabajo, cómo está representado y ese tipo de esquemas visuales que nosotros podemos tener. Y después está la connotación, lo que eso representa o lo que el espectador pueda observar cuando vea el trabajo. Entonces, es una de las maneras en la cual nosotros podemos hacer este tipo de análisis. Igualmente puede ocurrir con este otro tipo de ejercicio, trabajo, es muy similar quizás al que tenemos acá, el que hemos observado a continuación, ¿no? Que nos ha servido de referencia. Entonces, vemos acá, ¿verdad? Los árboles. Entonces, fíjense, esta forma que tenemos acá y este árbol hace como una composición triangular, porque este sube, aquí baja y observamos acá como un triángulo. Y después tenemos la composición, la formación de los diferentes elementos, ¿no? Entonces, este tipo de técnicas nos permite a nosotros entender una obra de arte. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque en la medida que nosotros vayamos a un museo o vamos a una exposición, nosotros vamos a observar diferentes tipos de trabajo. Entonces nosotros vamos a estar en la capacidad de poder entender y explicar una obra de arte. Entonces son algunas técnicas que yo les sugiero para que ustedes a la hora de visitar una exposición, nosotros podamos entender lo que se nos está ubicando. Además de que de repente nosotros con la ficha técnica, como hemos comentado, vamos a tener ya ese tipo de explicación para nosotros comprender y entender una obra de arte. Bueno, quien conversa con ustedes, Arturo José Coronel, columnista de la Magazine Internacional La Brecha Dorada, artista plástico, licenciado en educación, y pueden ustedes ubicarme en las redes como Arturo José Coronel o igualmente Instagram como Arte Coronel. Ahí pueden ver algunos de los trabajos. Igualmente en la revista La Magazine Internacional La Brecha Dorada, en la revista ustedes pueden observar diferentes tipos de artículos de los cuales ya he estado escribiendo en estos últimos 9 meses. Y temas relacionados como por ejemplo qué es el arte figurativo o qué es el arte abstracto. Y uno de los últimos artículos con los que he estado, que ustedes pueden visualizar de manera virtual o incluso pronto de manera física, es un tema que tiene que ver con el arte del tatuaje. Es un tema bien interesante porque destaca el trabajo de algunos artistas, como han hablado un poco o plantean este punto que tiene que ver con el tatuaje. ¿Qué tipo de materiales se pueden utilizar para el tatuaje? ¿Cuáles son algunas secciones de la piel que se pueden tatuar? Entonces, bueno, pueden buscar la información en la revista La Magazine Internacional, en la sección de arte y movimiento, este tema relacionado con el arte del tatuaje. Y también aquí ustedes pueden ver el trabajo de un artista acá en Lima que se llama Javier Campos, que ustedes pueden observar el trabajo de los diferentes tipos de tatuajes e incluso está en las páginas donde ustedes pueden seguir su trabajo, en este caso el de Javier. En la misma revista, la Magazine Internacional, ustedes pueden observar también diferentes tipos de temas relacionados con, además de la pintura, con la parte de la gastronomía, con lo que es la parte de la conservación del planeta y otros temas de mucho interés, los cuales ustedes pueden consultar en esta revista internacional. Bueno, dentro de esta sección de arte y movimiento también vamos a hacer ahora una técnica creativa, porque recordemos que esto es otro de los puntos que nosotros buscamos enfocar, un poco que se pueda despertar ese tipo de creatividad. Y las técnicas que siempre he buscado presentar son técnicas que van dirigidas para niños, para jóvenes y para adultos. Dependiendo del material que se vaya a utilizar, incluso algunas de las técnicas, desde luego que tienen que ir, si se va a trabajar con niños, hay que hacerle el seguimiento, hay que también, en este caso, guiarlos, pues, para que ellos puedan desarrollar aquí esa técnica creativa sin ningún tipo de problema. Vamos a trabajar con una técnica creativa que se denomina el puntillismo.
Y así como su nombre lo indica, el puntillismo tiene que ver con esa representación de diferentes puntos que nosotros podemos colocar. Y ya vamos a explicarlo. Entonces, ¿cuáles son los materiales que vamos a necesitar para ello? Bueno, marcador, punta gruesa o marcadores, puntas finas. Además de tener el formato, que en este caso sería el formato donde nosotros vamos a trabajar. En este caso sería el espacio plástico. Entonces voy a bajar la cámara para que nosotros trabajemos entonces con esta técnica creativa denominada el puntillismo.